بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo aquello que es beneficioso para nosotros, así como le pido también que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más de el fiqh del hajj, fiqh al hajj, el fiqh de la peregrinación, normas, beneficios, enseñanzas, sabidurías sobre el hajj y la umrah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Di, ¿acaso son iguales aquellos que saben que aquellos que no? Y dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid din. A quien Allah le desea el bien, le concede la comprensión del din, le concede el fiqh del din, le hace comprender la religión. Y dice también Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprende un camino en búsqueda del conocimiento, Allah, alabado sea, le facilitará un camino hacia el paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite un camino hacia el paraíso cada vez que nosotros emprendamos un camino en búsqueda del conocimiento. Allahumma amin. Hermanos y hermanas, en la clase que tuvimos el día de ayer, que tal como expliqué ayer en realidad era nuestra clase del día sábado, aprendimos asuntos relacionados al mawaqit, y explicamos que los mawaqit son puntos referentes cronológicos o geográficos, y en cuanto a los cronológicos habíamos dicho que estos son los meses del hajj, y los meses del hajj son Shawwal, Dhul Qa'dah y Dhul Hijjah, los tres últimos meses del calendario islámico. Mientras que los puntos geográficos habíamos dicho que estos eran cinco puntos geográficos, y habíamos explicado que cada uno de estos puntos era para la gente la gente de zonas determinadas alrededor del recinto sagrado, límites que rodean el recinto sagrado de Makkah al-Mukarramah, de la ciudad sagrada, de la casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala. Y habíamos explicado que cada uno de estos miqat, cada uno de estos puntos geográficos, era para quienes vivían en estas zonas determinadas o para quienes transcurrían por ellas en su camino a la peregrinación, como es el caso del miqat de Dhul Hulayfa en Medina, el caso del miqat de Al-Juhfa en la región del mismo nombre, el caso también del miqat de Yalamlam, que es el miqat para la gente del Yemen o para quienes transcurran por él, el miqat de Qarn al-Manazil, que es el miqat propio para la gente de Najd, la gente de Taif y esa región en particular, y para todos los que transiten por este miqat. Y también el miqat de Dhata Irq. Y el miqat de Dhata Irq es para la gente de Irak, para la gente de esa región,
y para todos los que transiten por ese punto. Bien, el día de hoy nos toca hablar sobre el ihram. ¿Qué cosa es el ihram? Mencionamos mucho la palabra ihram. De hecho, en nuestra clase de ayer habíamos dicho que nadie, ningún peregrino, es decir, ninguna persona que se dirija a Makkah al-Mukarrama, a la ciudad de la Meca, con la intención de hacer Hajj o Umrah, ningún peregrino debería pasar estos límites sin antes adoptar el ihram. Este es son los puntos máximos hasta donde debe llegar el peregrino sin haber adoptado el ihram. Luego de estos puntos el peregrino debe adoptar el ihram. Pues bien, ¿qué cosa es el ihram? El ihram consiste en la intención específica de iniciar los ritos de la peregrinación o de la umrah. Repito, el ihram consiste en formular una intención específica para iniciar los ritos del Hajj o de la Umrah, los ritos de la peregrinación mayor, que es el pilar del din del Islam, o los ritos de la peregrinación, que es la Umrah. Bien, detrás del ihram, detrás de la prescripción del ihram hay una sabiduría. Allah subhanahu wa ta'ala designó, como hemos dicho, designó un área inviolable, lo que se conoce como el haram, una zona inviolable y sagrada que rodea a la casa sagrada en sí, que es el Kaaba, y a esta la rodeó con los mawaqit que acabo de mencionar, los puntos referentes geográficos, Dhul Hulayfa, Yalam, Landata, Irq, Al-Juhfa, ¿sí? Cada uno, y Qarn al-Manazil. Cada uno de estos puntos geográficos, de estos mawaqit, rodean todo el recinto sagrado. ¿Para qué? Para que quienes deseen entrar al haram, a la zona sagrada, adopten a partir de estos una conducta y una intención específica. Cuando una persona adopta el ihram, inicia una etapa, un estado inviolable. No sé si recuerdan cuando explicábamos por qué el primer takbir del salat, de la oración, se llama takbiratul ihram. Y habíamos dicho que se llama takbiratul ihram porque el orante, una vez que pronuncia ese primer takbir, entra en un estado de inviolabilidad. Un estado que no puede violar ninguno de las personas que lo rodean y presencian su oración, y ni siquiera el orante en sí mismo puede violar ese estado en el que él se encuentra. ¿De qué manera? El musulmán tiene permitido comer, tiene permitido beber, tiene permitido dormir, sentarse, saltar, etcétera, etcétera. Pero cuando él dice Allahu Akbar e inicia su oración, pronuncia ese takbiratul ihram, es porque a partir de ese takbir él entró en un estado de inviolabilidad. Y se le prohíbe ciertas cosas que normalmente para él son permitidas. Pues de la misma manera, ¿cuál es la relación entre el ihram del salat y el ihram de la peregrinación? Que tanto en una como en otra, cuando la persona pronuncia su intención, es decir, formula su intención e inicia el estado de ihram, habrán ciertas restricciones para él, pues está entrando en un estado de inviolabilidad. Entonces, toda aquella persona que se dirija a la Meca, a la casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala, en peregrinación, no debe pasar los mawaqit sin antes formular su intención y adoptar el ihram. ¿Cuáles son los límites? Estamos mencionando dirigirse al haram, lo que rodea la ciudad sagrada y la mezquita sagrada y la casa sagrada. Sí. Pues bien, ¿cuáles son los límites del haram de la Meca? Los límites del recinto sagrado de la Meca. Acuérdense, cuando digo haram, el haram es el recinto sagrado. ¿Sí?
Los límites del Haram de la Meca son hacia el oeste, tiene el barrio de Al-Hudaybiyah, aproximadamente a unos veintitantos, 22, 23 kilómetros de la Meca misma, sobre la carretera a Jeddah. Este es el primer límite por el oeste del Haram de Meca. Mientras que por el lado contrario, por el este, está la ribera oeste del río Wadi Arana, ¿sí? Y este está a 15 kilómetros de distancia y atraviesa el camino a la ciudad de Taif, ¿sí? Al lado de Al-Ji'rana está, que está Shara'i al-Mujahidin, que está aproximadamente entre 16 y 20 kilómetros, digamos, de la ciudad de la Meca. Entonces, por el oeste está el barrio del Hudaybiyah, por el este está la ribera del el río de Wadi Arana, mientras que por el norte está At-Tan'im, donde mencionábamos el día de ayer que está la mezquita de Aisha, cuando mencionábamos que los habitantes de la ciudad de la Meca, si quieren hacer la peregrinación, pueden adoptar el ihram desde sus casas, pero si es para la umra deben salir hasta At-Tan'im, donde está la mezquita de Aisha, ¿sí? Esto está más o menos a 7 kilómetros de la ciudad de la Meca. Y por el sur está Udatlin, que está a unos 12 kilómetros en dirección al camino al Yemen. Estos son los límites del Haram, de la Meca, en los límites del recinto sagrado. Bien, ¿cómo es entonces que se adopta el ihram? Es sunna para el hombre que desea realizar la peregrinación o la umra, tomar primeramente un baño. La sunna indica que el hombre que desea que desea realizar la peregrinación, tome primeramente un baño, se higienice y a la vez se perfume. Luego de esto, es decir, luego de haberse desprendido de toda su ropa con costura vista, ¿sí? Con toda ropa con costura. No, el peregrino, el hombre, estamos hablando en el caso del hombre, no de la mujer. En el caso del hombre, se despoja de todas sus prendas con costura. Y en ese momento debe vestir 2 piezas blancas de tela limpia. Esto es el ihram, ¿sí? Una que sería como una especie de falda, ¿sí? Como una especie de falda sujeta alrededor de la cintura, y a esto en árabe se le llama el izar. El izar es una tela con la que uno se cubre de la cintura para abajo. Si vale la referencia, como se suele utilizar la toalla cuando uno sale de la ducha, ¿sí? Una tela que le cubre al hombre de la cintura para abajo, ¿sí? Y la otra tela sirve como una capa sobre los hombros, y esta se llama ar-rida, ¿sí? El izar es lo que cubrimos de nuestra cintura para abajo, y luego tenemos el rida, con el cual nos cubrimos los hombros. Una tela sobre los hombros y cubre todo el tronco de la persona, ¿sí? Ahora, una vez que haya vestido, se haya bañado, se haya higienizado bien, se haya perfumado y haya vestido estas 2 telas, debe evitar vestir cualquier prenda que tenga costuras. Cualquier prenda que tenga costuras. Ahora, también es importante que utilice calzados que no lleguen a cubrir su tobillo. Por eso es que los peregrinos utilizan sandalias en su mayoría, o cualquier otro calzado que no cubra sus tobillos, ¿sí? El peregrino no debe cubrir sus tobillos ni tampoco su cabeza. El peregrino no debe cubrir sus tobillos ni tampoco debe cubrir sus cabezas,
Entonces, utiliza estas dos telas, no debe utilizar nada que tenga costuras, y en cuanto a los calzados, puede utilizar cualquier tipo de calzado que no cubra sus tobillos. Sandalias, pantuflas, etc. Ahora, en cuanto a la mujer, para la mujer es sunna tomar un baño, aunque se encuentre menstruando o atravesando el posparto. Incluso si está atravesando el periodo de la menstruación o el posparto, es sunna que ella tome un baño. Ahora, la mujer, a diferencia del hombre, ella puede vestir la ropa que desee. La mujer, a diferencia del hombre, puede vestir la ropa que ella desee. Pero siempre debe evitar usar ropas llamativas, ropas apretadas o ropas que se asimilen a las ropas del hombre o a la ropa de los incrédulos. Y esto por todas las prohibiciones explícitas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿sí? Donde uno no debe asemejarse a los incrédulos, o que tanto el hombre como la mujer no deben asemejarse en su manera de vestir unos a los otros. Y también el hecho de no utilizar ropas llamativas, ropas apretadas, ropas transparentes, cualquier ropa que esté dentro de los marcos de la ropa islámica para la mujer. La ropa islámica para la mujer es toda aquella ropa que no trasluzca su cuerpo, ¿sí? Que no sea transparente y que no sea apretada, ¿sí? Y también que no sea llamativa. Fuera de eso, la mujer puede utilizar cualquier ropa. El asunto de las dos prendas es únicamente para los hombres. Ahora, lo que sí, la mujer no puede usar guantes ni el niqab. Así como los hombres no pueden cubrir sus tobillos, ni cubrir sus manos con guantes, o cubrir sus cabezas por ejemplo, con este gorrito, como un gorrito como el que estoy usando. En el caso de los peregrinos no pueden utilizar nada en su cabeza, ni este gorrito, ni el turbante, ni nada. Solamente utilizan sus dos telas, las que ya he mencionado. El izar, que cubre la cintura para abajo, y el rida, que cubre de la cintura para arriba como un manto. Y en el caso de la mujer, cualquier ropa que no sea llamativa, que no sea apretada, que no sea transparente, que no sea similar a las ropas de un hombre o a las ropas de los incrédulos. Y no debe utilizar guantes, ni debe utilizar el velo que cubra su rostro, que es llamado el niqab. Ahora, es sunna también adoptar el ihram luego de una oración obligatoria. La sunna indica que lo mejor es adoptar el ihram después de una oración obligatoria, ¿sí? En caso de ser posible. Adoptar el ihram después del fajr, por ejemplo, después del dohor, después del asr, después del maghrib o después del isha, ¿sí? Las sunnas obligatorias, las sunnas fard. Ahora, el ihram no incluye ninguna oración específica o exclusiva, pero tampoco hay ningún inconveniente si una persona adopta el ihram después de realizar 2 rak'at voluntarias como saludo a la mezquita. Por ejemplo, hemos mencionado ayer que en el miqat de Dhul Hulayfa hay una mezquita grande conocida como la mezquita del árbol. Muchas veces los peregrinos suelen ir a los peregrinos van a este punto, y muchas veces los peregrinos cuando van a adoptar el ihram entran a la mezquita y realizan 2 rak'at de saludo a la mezquita. Si bien no hay nada legislado en la sunna, sobre el hecho de adoptar el ihram y realizar una oración en particular, tampoco hay inconveniente en que el peregrino, al momento de adoptar el ihram, entre a la mezquita y rece las 2 rak'at de saludo a la mezquita. O por ejemplo las 2 rak'at que se realiza después de la ablución.
las 2 rak'at conocidas como la sunna de Bilal. ¿Sí? Tampoco hay ningún inconveniente. Si el peregrino al momento de adoptar el ihram realiza el wudu, tampoco hay ningún inconveniente en que realice las 2 rak'at de la ablución, o la oración de ad-duha, o cualquier otra oración en particular que sea sunna. No hay ningún inconveniente. Pero una sunna en particular relacionada al hecho de adoptar el ihram no existe. Pero insisto, no hay ningún inconveniente en rezar saludo a la mezquita, en rezar la sunna del wudú, en rezar la oración de ad-duha, por ejemplo, o cualquier otra, ¿sí? La persona debe tener la intención en su corazón y especificar, es decir, cuando está adoptando el ihram debe tener la intención en su corazón y especificar qué tipo de rito desea realizar. Si desea realizar una peregrinación, un hajj, o si desea realizar una umrah, ¿sí? Y de la misma manera, si desea realizar el hajj, ¿qué tipo de hajj desea realizar? Si el hajj ifrad, el individual, si el hajj qiran, que es el hajj y la umrah en un mismo rito, o si va a realizar el hajj tamattu, que es el hajj acompañado de una umrah, pero en 2 ritos separados. Entonces, es sunna adoptar el ihram y poner la intención mencionando el tipo de rito que desea realizar después del salat en la mezquita. Y también a partir de ese momento iniciar la talbiya, ¿sí? A partir de ese momento inicia la talbiya en su camino hacia la Meca. Inmediatamente después de emprender el viaje hacia la Meca, es decir, adopta el ihram, se sube a su montura o a su medio de transporte y empieza la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Y eso lo va repitiendo en todo el camino. En todo el camino. Cuanto más lo pronuncie, mucho mejor para él. Cuanto más lo pronuncie, mucho mejor para él. Sobre la intención en sí, la que acabo de mencionar, que al momento de adoptar el ihram debe especificar qué tipo de rito desea realizar en su intención, es sunna que el peregrino mencione el tipo de rito que desea realizar al adoptar el ihram, ¿sí? Quien desea realizar una umrah solamente debe decir labbaika umratan, es decir, heme aquí, Señor mío, respondiendo a tu llamado para realizar una umrah. La traducción puede ser un poco larga. Cuando yo he dicho solo 2 palabras, labbaika umratan, labbaik, pero pasa que la palabra labbaik es la respuesta al llamado de Allah. Allah llama a sus siervos a la peregrinación y el siervo, cuando acude a la peregrinación, dice labbaika, o en la talbiya, por ejemplo, que acabo de repetir, dice labbaika Allahumma labbaik, heme aquí, Señor mío, heme aquí respondiendo a tu llamado. Entonces el peregrino que solo desea realizar la umrah dice labbaika umratan, heme aquí, Señor mío, respondiendo a tu llamado, oh Allah, realizando la umrah, ¿sí? Ahora, quien desea hacer la peregrinación ifrad, que es solo el hajj, en este caso debe decir labbaika hajjan, labbaika hajjan, heme aquí, Señor mío, respondiendo a tu llamado para realizar la peregrinación, para realizar el hajj, ¿sí? Si la persona desea realizar el qiran, el hajj qiran, la peregrinación qiran, y recuerden, el qiran es cuando el peregrino realiza tanto el hajj
como la umra, pero en un mismo rito. Si el peregrino desea hacer esta modalidad de hajj, entonces debe decir labbaika umratan wa hajjan. Labbaika umratan wa hajjan. ¿Qué significa? Respondiendo a tu llamado, Señor mío, realizando una umra y una peregrinación juntas. ¿Sí? Umratan wa hajjan. Una umra y una peregrinación al mismo tiempo. Y por último, quien desea realizar la peregrinación en su modalidad de tamattu' debe decir labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. ¿Qué significa? Heme aquí, Señor mío, respondiendo a tu llamado, realizando una umra e interrumpiendo mi ihram hasta el comienzo de la peregrinación. Luego, más adelante, voy a explicar cómo es esto de interrumpiendo mi ihram. Para hacerlo cortito y más adelante lo explicaremos, el peregrino que hace esta modalidad de hajj realiza una umra y una vez que culmina su umra se retira el ihram, sale del estado de ihram y espera hasta el día que empiece la peregrinación, en el cual adoptará nuevamente el ihram. Por ejemplo, la peregrinación está a unos días de iniciar, pero puede que ya hayan llegado, puede no, estoy segurísimo que hay muchos peregrinos, muchísimos, miles de peregrinos que ya han llegado a la Meca hace muchos días atrás. Ellos ya realizaron su umra, se han quitado el ihram y con una ropa normal están esperando los días que empiece la peregrinación para volver a adoptar el ihram, si es que están realizando el hajj tamattu. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a explicar más detallado más adelante. ¿Sí? Entonces, es así como el peregrino debe formular su intención. Lo voy a repetir de manera rápida. La persona que desea hacer el hajj debe decir labbaika umratan. Señor mío, heme aquí respondiendo tu llamado para realizar una umra. El que desea realizar el hajj ifrad dice labbaika hajjan. Heme aquí, Señor mío, respondiendo a tu llamado para realizar el hajj. El que desea realizar el hajj qiran dice labbaika umratan wa hajjan. Heme aquí, Señor mío, realizando una umra acompañada de un hajj. Y el que desea realizar el hajj en la modalidad de tamattu dice labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj. Heme aquí, Señor mío, respondiendo a tu llamado para realizar una umra y suspender mi ihram hasta el inicio de la peregrinación. Ahora, también es sunna que el peregrino diga Allahumma hadihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'a. ¿Qué significa? Oh Allah, esta peregrinación no es con el fin de aparentar u obtener alguna reputación. Ahora, si el peregrino está enfermo o teme que le suceda algo durante el viaje que le impida culminar su hajj o su umra, repito, si el peregrino se encuentra enfermo y teme que esa enfermedad le impida culminar el hajj o la umra, o teme que le pueda suceder cualquier otra cosa que le impida culminar el hajj o la umra, inmediatamente después de formular la intención, es sunna que diga después de la intención in habasani habis famahilli haythu habastani. In habasani habis famahilli haythu habastani. ¿Qué significa? Es decir, el peregrino que va a hacer la umra dice labbaika umratan wa in habasani habis famahilli haythu habastani. Por ejemplo, heme aquí, Señor, para realizar una umra. Y esta frase que acabo de decir significa: y si me retiene algún impedimento, la suspensión de mi ihram será donde tú me hayas retenido.
Y de esta manera su hajj valdrá. Si luego de decir esta súplica surge algún impedimento o su enfermedad se agrava, podrá suspender su ihram sin necesidad alguna de sacrificar un animal en compensación. Pues si el peregrino no dijo este condicional después de formular su intención y le sucediera algo que le impide culminar su hajj o su umrah, entonces deberá sacrificar un animal como compensación por lo que no pudo realizar. Entonces, esto es lo que debe hacer todo peregrino al momento de adoptar el ihram y todo lo que está relacionado a la intención. Labbaika umratan, labbaika hajjan, labbaika hajjan wa umra, o umratan wa hajj, labbaika umratan mutamattian biha ila al-hajj. Son las 4 intenciones que debe formular el peregrino. Y si teme que algo le suceda, dice: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. Y de esta manera podrá suspender su ihram donde le suceda algo que le impida continuar con su peregrinación. Ahora, en cuanto a la talbiya, la frase que va repitiendo constantemente el peregrino en su viaje a la peregrinación. Es sunna que el peregrino diga una vez que haya adoptado el ihram, una vez que se haya subido a su medio de transporte, luego de alabar, luego de glorificar, luego de engrandecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Al subir a su transporte uno glorifica, uno alaba a Allah, uno lo engrandece diciendo subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, y las súplicas del viajero y todo esto. Después de todo, que haya formulado su intención, haya pronunciado el dua del viajero y todo esto, es sunna que el peregrino repita constantemente la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Y así, constantemente y en voz alta. Constantemente y en voz alta. Mientras más lo haga, será mejor para él. El peregrino, hermanos y hermanas, está yendo al llamado de Allah subhanahu wa ta'ala. Su creador lo ha llamado y él está respondiendo a su llamado y dice a viva voz y constantemente que estoy respondiendo a tu llamado, Señor mío. Labbaik Allahumma labbaik. Heme aquí, Señor mío, respondiendo a tu llamado. Heme aquí, Señor mío, respondiendo a tu llamado. Respondo a tu llamado. No tienes copartícipe alguno. Labbaik la sharika laka labbaik. No tienes copartícipe. Respondo a tu llamado y no tienes copartícipe alguno. Eres único, no tienes socios en tu reino ni en tu gloria. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Y luego dice, respondo a tu llamado. Ciertamente la alabanza, la gracia y la soberanía te pertenecen. La sharika lak. No tienes copartícipe alguno. Esto va repitiendo el peregrino constantemente y en voz alta desde que sale desde el Miqat hasta que llega a la Meca. Abu Huraira, radiyallahu anh, él relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía en su talbiya: Labbaika ilaha al-haq. Respondo a tu llamado, oh Dios de la verdad. El profeta sallallahu alaihi wasallam repetía también: Labbaika ilaha al-haq. Respondo a tu llamado, oh Dios de la verdad. Y es que los árabes en la época de la ignorancia habían adoptado una infinidad de divinidades. Y en peregrinación a esas divinidades se dirigían hacia la Meca. El profeta sallallahu alaihi wasallam, negando todas esas peregrinaciones realizadas por los idólatras, solía decir sallallahu alaihi wasallam:
labbaika ilaha al-haq. Heme aquí respondiendo a tu llamado, oh Dios de la verdad. Entre las virtudes de la talbiya, ¿por qué uno debe pronunciarlo constantemente y pronunciarlo en voz alta? Sahal ibn Sa'ad, radiyallahu an, Allah esté complacido con él, él relató que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: todo musulmán que pronuncia la talbiya es acompañado a su derecha y a su izquierda por toda piedra, todo árbol y tierra, a tal punto que la tierra se resquebraja de aquí y de allá. Repito, Sahal ibn Sa'ad menciona que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: todo musulmán que pronuncia la talbiya es acompañado a su derecha y a su izquierda por toda piedra, árbol y tierra, a tal punto que la tierra se resquebraja de aquí y de allá. ¿Se imaginan? A millones de musulmanes en un solo instante, en un mismo viaje, en un mismo rito, dirigidos a un mismo punto, viendo repleto las carreteras, las pampas, los cerros, las montañas, todo lleno de gente pronunciando labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hermanos y hermanas, la peregrinación es una antesala del día del juicio final. La peregrinación es una antesala del día del juicio final. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos volver a su casa sagrada en peregrinación o en visita, que es una umra, y quiera Allah subhanahu wa ta'ala permitirle a cada uno de ustedes, a quienes no hayan asistido aún, facilitarles un pronto hajj o una pronta umra. Allahumma amin. Es sunna también que el hombre que ha adoptado el ihram, el muhrim es el que ya adoptó el ihram. Es sunna que esta persona, que el hombre que ya adoptó el ihram, pronuncie la talbiya en voz alta. En voz alta. Lo más que pueda. Labbaik Allahumma labbaik. Así, en voz alta. Lo más que pueda. Esto forma parte de la sunna. Y la sunna, practicar la sunna, se hace por amor al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La sunna es lo que llena de bendiciones al musulmán. Si uno practica la sunna, consigue bendiciones. Si uno deja la sunna, no comete pecado, pero se está privando a sí mismo de las bendiciones. Ahora, también es sunna para la mujer. También es sunna para la mujer levantar la voz y pronunciar la talbiya, excepto si teme alguna sedición. Si ella teme alguna sedición, entonces es mejor que lo haga en voz baja. Pero si no, si por ejemplo está entre familiares, no hay problema alguno en que ella levante la voz y pronuncie la talbiya. Es sunna que lo haga también. Es recomendable ir alternando entre la talbiya, el takbir y la shahada también. El peregrino puede ir alternando entre la talbiya, que es lo que acabo de pronunciar, y entre el takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ¿sí? Y entre la shahada también, que es la ilaha illallah. Ahora, la pronunciación de la talbiya en lo que concierne a la umra se suspende cuando se ingresa a la mezquita del haram, se deja de pronunciar. Repito, la pronunciación de la talbiya en lo que concierne a la umra se suspende cuando el peregrino ingresa a la mezquita del haram, es decir, cuando el peregrino visualiza la casa sagrada, cuando visualiza el Kaaba. Una vez que la ha visualizado, una vez que ingresa a la mezquita sagrada,
suspende la talbiya, ya no se pronuncia más la talbiya. Esto en lo que concierne a la umra. Y en la peregrinación, ¿sí? Durante la peregrinación, la talbiya se suspende después de arrojar las piedrecillas o los guijarros a la Jamara mayor, es decir, el día 10 de Dhul Hijjah, es decir, el día del Eid al-Adha. Repito, el que va a hacer la umra va pronunciando la talbiya en su camino a la Meca. Y en el momento que él ingrese a la mezquita y visualice el Kaaba, suspende la talbiya. Mientras que el peregrino, el que está realizando el Hajj, continúa con la talbiya hasta el día 8, el día 9 y el día 10, después de arrojar los guijarros a la Jamara mayor, el día del Eid, recién entonces suspende la talbiya. ¿Sí? En ese momento se suspende la talbiya y se empieza a pronunciar más bien el Takbiratul Eid. Este es el día en que aquellos que no están realizando la peregrinación están celebrando el día del Eid al-Adha. Los peregrinos ese día arrojan los guijarros a los Jamarat, se recortan el cabello, realizan Tawaf al-Ifada, mientras que los que no están realizando la peregrinación también viven ese día celebrando el Eid al-Adha, sacrificando también animales, buscando la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Si una persona adulta adopta el ihram para la peregrinación o la umra, tiene la obligación de completar el rito. Es decir, tiene la obligación de completar tanto el Hajj como la umra. Si una persona adulta adopta el ihram para realizar la peregrinación o para realizar la umra, tiene la obligación de completar el rito. Ahora, el menor en cambio no está obligado a completarlo, porque las bendiciones, porque las disposiciones de la Sharia no se imponen aún sobre los niños. Recordemos que todos los ritos, los actos de adoración, como el tahara, el salat, el siyam, el ayuno, la oración, el zakat, el hajj, todo esto tiene condiciones para la obligatoriedad. Y entre estas condiciones está el bulugh, ¿sí? Cuando ya los niños han pasado a una edad de discernimiento. Recién en ese entonces es cuando ya están ordenados por Allah subhanahu wa ta'ala a cumplir con los ritos de adoración. Entonces, el menor no está obligado a completar los ritos si él adoptó el ihram. No está obligado, porque la legislación islámica deja claro que no se imponen las disposiciones de la Sharia, no se imponen aún sobre los niños, ¿sí? Y por esto no está sujeto a la obligación. Si el niño hace la peregrinación con su padre, le valdrá como una peregrinación voluntaria y la recompensa será también para el tutor que lo está llevando. Pero cuando este niño llegue a la adultez, deberá realizar la peregrinación obligatoria que le corresponde. Ahora, hasta aquí hemos visto cómo el peregrino adopta el ihram, cómo el peregrino formula su intención, cómo el peregrino se comporta en el camino pronunciando la talbiya, cómo el peregrino pronuncia la talbiya, cuáles son las distintas formas o fórmulas de la intención en el momento de adoptar el ihram, cuándo se suspende la talbiya en el caso de la umra y cuándo se suspende la talbiya en el caso del hajj.
nos toca ver cómo es que debe comportarse el peregrino. ¿Cómo debe comportarse el peregrino? Perdón. Tanto los peregrinos como los musulmanes en general deben cumplir con los mandatos y evitar las prohibiciones. Esto es un principio básico en el Islam. Ya sea peregrino o no, todos los musulmanes deben cumplir lo que Allah ha ordenado y deben alejarse de lo que Allah ha prohibido. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: la peregrinación se realiza en meses consabidos. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: al-hajju ashhurun ma'lum. Al-hajj ashhurun ma'lumat. ¿Sí? فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ. Y así va mencionando Allah palabra por palabra. Es decir, Allah dice en el Corán: la peregrinación se realiza en meses consabidos, y quien en ellos se consagrara para hacerla, es decir, para hacer la peregrinación, deberá abstenerse durante la peregrinación de las relaciones maritales. El peregrino no puede mantener relaciones íntimas. El peregrino no puede mantener relaciones íntimas. Deberá abstenerse durante la peregrinación de las relaciones maritales, de los actos de desobediencia y las discusiones. وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. El peregrino debe abstenerse de las discusiones, así como el ayunante cuando está en Ramadán, cuando se enfrenta a una agresión o a un insulto, debe responder diciendo: inni sa'im, estoy ayunando. De la misma manera, el peregrino debe abstenerse completamente de las discusiones. Y Allah continúa y dice: lo que hagan de bien, Allah bien lo sabe. Lo que ustedes hagan de bien, Allah lo sabe. Aprovisionense para el viaje. Allah continúa diciendo en el mismo versículo: وَتَزَوَّدُوا. Aprovisionense para el viaje. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Y sepan, dice Allah, que la mejor provisión para el viaje es la piedad. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي وَاتَّقُونِ. Y témanme durante el cumplimiento de los ritos de la peregrinación. Es decir, Allah ordena el taqwa en todo tiempo, en todo momento. Pero en este versículo Allah se está refiriendo propiamente al peregrino. La peregrinación se realiza en meses consabidos, en meses conocidos, y quienes en ellos se consagren para hacer la peregrinación deben abstenerse de las relaciones maritales, de los actos de desobediencia y de las discusiones. Lo que hagan de bien, Allah lo sabe. Aprovisionense para el viaje. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. ¿Qué significa? Aprovisionense para el viaje y sepan que la mejor provisión es la piedad, es el temor de Allah. Témanme mientras realizan esta peregrinación. Témanme, oh dotados de discernimiento. Allah subhanahu wa ta'ala deja bien claro en este versículo cómo es que debe comportarse el peregrino. El peregrino sabe que la peregrinación se realiza en estos meses.
Y ojo aquí, no es que la peregrinación como tal uno la pueda hacer en Shawwal, o la pueda hacer en Dhul Qa'da, o la pueda hacer en cualquier día del Hajj. No, se refiere a que son los meses de la peregrinación, porque aquellos que hagan porque a partir de estos meses, a partir del inicio del mes de Shawwal, ya los peregrinos pueden ir dirigiéndose a la Meca. Pero la peregrinación en sí empieza el día 8 del mes de Dhul Hijjah y se extiende hasta el día 13. ¿Sí? Y aquellos que hagan el Hajj, por ejemplo, el Hajj Tamattu', donde va una umra y luego se quitan el ihram para volver a adoptar el ihram cuando inicia el Hajj, pueden hacer esta umra apenas llegan a la ciudad y continuar con el Hajj cuando inicie la peregrinación. Entonces en este versículo Allah dice, la peregrinación son en meses determinados. Quienes deseen realizar la peregrinación, que se abstengan de tener relaciones íntimas, de cometer actos de desobediencia, que se abstengan de las discusiones, y Allah sabe bien todo, Allah conoce bien todo lo que ustedes hacen. Allah conoce todo el bien que ustedes hacen. Aprovisionense y sepan que la mejor provisión es el taqwa. Témanme, es decir, tengan temor de mí, busquen el temor, busquen la piedad a través de la peregrinación. Manténganse piadosos durante los ritos de la peregrinación, o dotados de buen discernimiento, dice Allah. Abdullah ibn Umar, radiyallahu an, él relató que un hombre dijo, oh mensajero de Allah, ¿qué ropas puede vestir el muhrim? ¿Qué ropas puede vestir el peregrino? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió diciendo, no puede vestir camisa, no puede vestir turbante, no puede vestir pantalón, no puede vestir capa, no puede vestir medias de cuero, excepto que no encuentre sandalias. Y en ese caso las puede vestir, pero debe recortarlas debajo de los tobillos. Tampoco debe vestir prendas que hayan sido teñidas con azafrán o wars. ¿Sí? Con azafrán o con wars. El wars es una planta utilizada para teñir las prendas de color rojo. ¿Sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en este hadith bien claro lo que tiene prohibido el muhrim. Estas son algunas de las prohibiciones que tiene o que se tienen durante el ihram. Entonces, tanto los hombres como las mujeres que han entrado en estado de ihram tienen prohibido lo siguiente. Tienen prohibido raparse o recortarse el cabello. Tienen prohibido recortarse las uñas. Tienen prohibido también cubrirse la cabeza en el caso de los hombres. Las mujeres deben seguir utilizando su hijab. Tienen prohibido en el caso de los hombres vestir prendas con costuras, ya sea que cubra el cuerpo entero como la túnica o cubra medio cuerpo como las camisetas o los pantalones. Y que cubra las extremidades, por ejemplo, como los guantes o las medias, o que cubra la cabeza como el turbante o los gorros. El peregrino no puede utilizar esto, por ejemplo, no puede utilizar turbante, ni puede utilizar nada sobre su cabeza. En el caso de los hombres, la mujer utiliza su hijab. Los peregrinos tampoco pueden utilizar perfumes o inciensos sobre el cuerpo o sobre la ropa, no se puede. No pueden cazar o matar animales comestibles, tampoco, la caza está prohibida durante el ihram. Tampoco pueden realizar matrimonios de otras personas, como tampoco pueden casarse ellos mismos. ¿Sí? Otra de las prohibiciones que tienen los peregrinos durante el ihram, y con esto terminamos nuestra clase del día de hoy, es cubrirse el rostro y las manos. Y esto es solo para las mujeres. Las mujeres
no pueden cubrirse el rostro ni las manos. Es decir, las mujeres no pueden utilizar el niqab durante la peregrinación. Está prohibido también el coito. Si esto ocurriera antes de la primera suspensión del ihram, es decir, si hubiese relaciones íntimas y se completara el coito antes de la primera suspensión del ihram, los ritos de la peregrinación quedan anulados y se comete un pecado mayor. Y los pecados mayores sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala no los perdona excepto con un verdadero arrepentimiento. El coito está prohibido durante la peregrinación y repito, si esto ocurre antes de la primera suspensión del ihram, los ritos de la peregrinación quedan anulados y se comete un pecado mayor. Y en este caso se debe sacrificar un camello en compensación, completar todos los ritos y repetir la peregrinación el año siguiente. Fíjense, es un pecado mayor, se debe sacrificar un camello en compensación, no estamos hablando como en los casos anteriores de sacrificar un cordero, un animal, no, sacrificar un camello como compensación. Debe además completar todos los ritos que serán considerados nulos, que ya de por sí son considerados nulos, pero Allah le exige que los complete. Y el año que viene debe repetir la peregrinación. Ahora, si el coito ocurre después de la primera suspensión del ihram, los ritos de la peregrinación no quedan invalidados, pero igualmente ha cometido un pecado mayor. Repito, en la primera situación el coito sucedía antes de la primera suspensión del ihram. En este segundo caso, el coito ocurre, si esto ocurriera después de la primera suspensión del ihram, los ritos de la peregrinación no quedan invalidados, pero sí ha cometido un pecado mayor. Y en este caso solo debe sacrificar un animal en compensación y bañarse para purificarse de la impureza mayor. Otra de las cosas que están prohibidas durante el ihram son las caricias, si es que éstas provocan las caricias como tal. Y si éstas provocan la eyaculación, no se invalida la peregrinación ni el ihram, pero sí ha cometido un pecado importante. ¿Sí? Y por esto se debe sacrificar un animal en compensación. Ahora, no es permitido que el hombre adopte el ihram vistiendo medias de tela o de cuero, excepto que no encuentre sandalias. Y en ese caso puede vestir los calcetines de cuero, los huf, y no tiene que recortarlos. Ahora, la palabra huf es una referencia a todo aquello que se calce en los pies y los cubra hasta por encima de los tobillos. Todo aquello que se calce en los pies y cubra hasta por encima de los tobillos se llama huf. La mujer durante su ihram puede vestir medias de tela y de cuero. Los guantes, en cambio, para ella están prohibidos y también están prohibidos para el hombre. ¿Sí? Está prohibido para ambos durante el ihram. Entre las prohibiciones también que hemos mencionado, podemos añadir que durante el ihram la mujer debe, y al igual que el hombre, abstenerse de todas las prohibiciones que acabo de mencionar hasta aquí. El hombre y la mujer deben abstenerse de todo esto, excepto en la de vestir ropas con costuras.
Porque la mujer puede vestir la ropa que desee siempre que no busque con ella llamar la atención. Si la mujer busca con la ropa de costura llamar la atención de los hombres, entonces no. Puede vestir la ropa que ella desee siempre que no sea transparente, siempre que no sea apretada, siempre que no se asemeje a la ropa de los incrédulos, que no se asemeje a la ropa de los hombres, siempre que no sea una ropa llamativa, ¿sí? Y solo puede cubrirse el rostro cuando esté en presencia de hombres ajenos a su familia directa. Es lícito para la mujer usar joyas, ¿sí? No hay ninguna prohibición, no hay nada en la Sharia que diga que está prohibido utilizar joyas. Ahora, la primera suspensión del ihram levanta para el peregrino todas las prohibiciones del ihram, excepto el coito y las caricias corporales. Repito, la primera suspensión del ihram levanta para el peregrino todas las prohibiciones, es decir, dejan de estar prohibidas, excepto dos, excepto el coito y las caricias corporales. Ahora, esta suspensión se alcanza. ¿Cuándo se da esta primera suspensión? Esta primera suspensión se da luego de lanzar los guijarros a la Jamara mayor, es decir, el día 10 de la peregrinación, el día 10 de Dhul Hijjah, ¿sí? Durante la peregrinación. Y por último, para terminar, quien haya llevado a la peregrinación su animal para ofrendar, su ihram solo se suspenderá cuando lo haya sacrificado. Si una persona llevó por sí mismo, llevó a su animal para ser sacrificado, su ihram solo se suspenderá cuando lo haya sacrificado y haya lanzado a su vez los guijarros, las piedrecillas, a la Jamara mayor el día 10. Solo de esta manera se suspenderá su ihram. Hasta aquí llegamos, hermanos y hermanas, con nuestra clase del día de hoy, y en nuestra próxima clase hablaremos sobre el veredicto de la mujer peregrina que empieza su menstruación, cómo es que ella debe actuar. Vamos a hablar también sobre qué se le permite al muhrim. Recuerden, el muhrim es el peregrino, la persona que ya adoptó el ihram. ¿Qué se le permite al muhrim hacer sin violar el estado de ihram? Hoy hemos mencionado algunas de las cosas, o hemos mencionado lo que no debe hacer el peregrino. En nuestra siguiente clase vamos a mencionar qué es lo que sí puede hacer y no anula el estado de ihram. Recuerden que si tienen preguntas, este tema es importante, sobre todo por los días en los que nosotros estamos. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en los comentarios, pueden enviarnos sus preguntas también a través de un mensaje a nuestra página. Inshallah las responderemos si es que hubiera cualquier inquietud, cualquier pregunta sobre el tema. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Antes de cerrar, veo ahí muchos saludos de Tacna, de Japón, de Bolivia, de otros lados. Que Allah los bendiga por seguir las clases, les recompense el esfuerzo y nos permita a todos seguir aprendiendo lo que es bueno para nosotros. Assalamu alaikum.